Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo de Pasión presenta a nuestra consideración un pasaje del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, donde se nos presenta una discusión agria, discusión dura entre los fariseos y nuestro Señor. Otras veces he comentado varios de esos pasajes de este texto. Hoy quiero referirme solamente a esa frase terrible que dice nuestro Señor: quien es de Dios, oye las palabras de Dios, con sus consecuencias. Basta esta breve sentencia del Divino Maestro para ocupar hoy toda nuestra atención. Y en 2 puntos hemos de considerarla. Primero, ¿qué significa oír la palabra de Dios? Y después, ¿quién es el que oye esta divina palabra? Y en primer lugar, entonces, ¿qué es oír la palabra de Dios? Sabemos que la palabra de Dios es la doctrina de Jesucristo, es el Evangelio predicado por los apóstoles a todo el mundo, conservado fielmente en la Santa Iglesia Católica. Y para entender qué cosa sea oír esta divina palabra, es útil considerar la diferente disposición de los hombres respecto de ella. Y recordemos entonces la parábola del sembrador que trae el domingo de Sexagésima y los diversos géneros de tierra, los diversos géneros de almas, de corazones, en definitiva, de hombres. Hay muchos, por desgracia, que le cierran completamente los oídos a la palabra de Dios. No quieren saber nada de ella. Desdicha lamentable que priva al hombre de todo medio de salvación. Hay otros que la oyen, sí, pero con los oídos corporales. No la perciben con los oídos interiores del espíritu. Algo ya es esto. Pero los tales reciben de algún modo en su corazón la divina semilla, que si por entonces no lleva fruto, es posible, con todo, que en otro tiempo fructifique. La escucharon en el catecismo, asistieron algunos años a misa, dejaron de practicar, y bueno, puede ser que por eso que han recibido, o de la boca también de su madre, como en muchos casos, luego de muchos años, la gracia los toca y por eso que habían recibido, fructifica en ese momento. Si bien es también muy posible que la semilla se pudra estérilmente sepultada en esos corazones. Hay otros que no solo oyen exteriormente la divina palabra, sino que además la perciben con los oídos del corazón. La gustan, la saborean. Con ella se mueven a devoción y hasta se alimentan para el divino servicio. Mas una vez pasada la hora de la visitación divina, venida la hora de la prueba, apenas se acuerdan de lo que una vez oyeron y entendieron, y la palabra de Dios no les sirve de norma de vida. Y aquí tenemos que, lamentablemente, considerar tantos y tantos casos. No les sirve de norma de vida. Recibieron la palabra, la gustan, la saborean, pero no la ponen en práctica. Y por fin no faltan otros que oyen, entienden y gustan la palabra de Jesucristo con tal sinceridad, con tal verdad, que se la asimilan plenamente y la llevan constantemente a la práctica. Eso que han escuchado fielmente lo ponen en práctica. Con esta especie de revista que hemos hecho de todos esos grupos de hombres,
no ha de ser para mero entretenimiento o curiosidad. No es cuestión de estar haciendo estadísticas, sino para que, conociendo por ella lo malo y lo bueno, lo imperfecto y lo imperfecto, huyamos resueltamente de lo malo e imperfecto y nos abracemos siempre con lo bueno y perfecto. Y lo bueno y lo perfecto es aquí escuchar con tal atención y seriedad la palabra de Jesucristo, que procurando entenderla, procurando gustarla, saborearla, el don de sabiduría, la tomemos como norma y guía de toda nuestra vida, como criterio de nuestra inteligencia, como regla de nuestras acciones. Al fin, nadie más interesado que nosotros mismos en oír la palabra de Dios, que es la verdad infalible, la vida indefectible, y ponerla en práctica. Y entonces ahora, ¿quién es el que oye la divina palabra de Dios? Si nuestro supremo interés está en oír de la manera que llevamos dicho la divina palabra, ¿qué hay que hacer para ello? ¿Quiénes son los que así la oyen? Clara y terminantemente lo dice nuestro Señor en el pasaje del Evangelio de hoy. Quien es de Dios, ese oye la palabra de Dios. Y fue terrible la consecuencia. Por eso vosotros no la oís, le dice a los fariseos, porque no sois de Dios. Ese capítulo 8, que continúa el séptimo, 8, son terribles en el Evangelio según San Juan. Si quieren hacer una preparación inmediata, la Semana Santa, que va a comenzar el domingo próximo, durante esta semana de pasión, la primera, la liturgia nos pone más bien en conocimiento, en contacto de las pruebas internas de nuestro Señor, las pruebas de su corazón, de su alma, y justamente las diatribas, las discusiones con los fariseos forman parte de esa pasión interna, de esa pasión del corazón, pasión del alma de nuestro Señor. Clara y terminantemente le dice nuestro Señor, quien es de Dios, oye la palabra de Dios. Y para que mejor lo entendamos, añade, hablando con los judíos, por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. Es pues condición esencial para oír provechosamente la divina palabra, ser de Dios. ¿Pero qué quiere decir ser de Dios? ¿Acaso no somos de Dios todos los hombres y todas las criaturas? Estamos hasta el hartazgo de escuchar que todos somos hijos de Dios, todos adoramos al mismo Dios, todos tenemos al mismo Dios. ¿Acaso no son todas las criaturas de Dios? ¿Qué quiere decir ser de Dios? Hay dos maneras de ser o proceder de Dios. Una meramente física o natural, otra espiritual y moral. Y entonces ahí vamos viendo que no todos somos hijos de Dios moralmente, espiritualmente, por más que lo seamos físicamente, igual que un perro o una lagartija. Lo dice Santo Tomás. Las criaturas, en cierto modo, son hijos de Dios. Pero hijo de Dios espiritualmente es solamente el que está bautizado. El que tiene la gracia de Dios. Y entonces ahí ya habría que ver, ¿no es cierto?, lo que desde hace casi 50 años venimos escuchando, de que todos adoramos, tenemos, somos hijos del mismo Dios. Para oír con fruto la divina palabra no basta ser o proceder de Dios física o naturalmente. Pues entonces también la oirían con igual provecho absolutamente todas las criaturas. Y no es así. La oirían con igual provecho, como así de todos igualmente procedemos y somos todos de Dios, todas las criaturas. Sobre esto es menester además proceder y ser de Dios moral y espiritualmente.
Y esto es lo más en particular que conviene considerar. En el orden moral, en el orden espiritual, es de Dios aquel que nace de Dios. Y no basta nacer de Dios, aquel que reside en Dios, aquel que vive de Dios, porque pudo haberse bautizado y después apostató. No tiene la gracia de Dios, no es de Dios. Les guste o no les guste. Y en definitiva, ellos son más coherentes que los susodichos católicos, aquellos que van y exigen en sus parroquias que los borren del libro del bautismo. Apostasía concreta, explícita. Y si pudiesen, que no van a poder, se harían borrar también el sello, el carácter de cristianos. Y para vergüenza de ellos, lo poseerán por toda la eternidad. De la misma manera que el carácter de soldado de Cristo y el carácter de ministro de Cristo que imprimen el bautismo, la confirmación y el sacerdocio. No lo podemos ver, pero los ángeles sí lo ven, y los demonios también. Y en el infierno se verá aquel que está en el infierno siendo bautizado, del que no es bautizado, del que es confirmado y soldado de Cristo para vergüenza suya, apóstata, traidor, desertor, del que es pastor de Cristo y del que es lobo rapaz. Conservará el carácter y se lo verá. Entonces, en el orden moral, espiritual, es de Dios aquel que nace de Dios, reside en Dios, vive de Dios, aquel que abnegando su juicio y desconfiando de sus propias fuerzas, quiere sacar toda la luz para su inteligencia y toda la fortaleza para su voluntad, para vivir únicamente de Dios y para Dios. Más claramente, es de Dios aquel que se deja guiar y mover por el Espíritu de Dios. Y entonces vayan viendo en esas reuniones a esos que los mueve el Espíritu de Dios. Que se mueven, no cabe duda. Que los mueva el Espíritu de Dios. No digo que estén endemoniados, pero próximos a la posesión demoníaca, sí. Basta verlos cómo se mueven. Mas, por otra parte, como Dios a nadie niega su espíritu bueno, es de Dios aquel que no pone obstáculo a la acción del Espíritu de Dios. Es decir, que con humildad, con sinceridad, con verdad, se presenta delante de Dios. A quien hace todo lo que está de su parte, Dios no le niega su gracia, dice el adagio teológico. Con que en último resultado, quien oye fructuosamente la palabra de Dios es el hombre sincero y humilde delante de Dios. Y el Señor arguye a sus enemigos diciéndole: si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? De la misma manera que los judíos contemporáneos del Señor, la sociedad se ha alejado de Cristo. Alejamiento que comenzó, como sabemos, y lo repito, en 1303. No es de ayer el alejamiento. 1303 comenzó la apostasía de la sociedad respecto de Dios. Y ha ido acrecentándose con el correr de los siglos mediante arteros golpes revolucionarios. Y la sociedad posmoderna ya no oye la palabra de Dios, no practica su ley y persigue al mismo Dios. La sociedad posmoderna no oye la palabra de Dios. Sobre las inmensas ruinas que ha acumulado la sociedad contemporánea, solo ha quedado en pie la Iglesia, que pese a su diminuto tamaño, sigue haciendo destellar su luz de la verdad en medio de las sombras. Reducida a la mínima expresión, sigue haciendo destellar su luz. Este fue su hermoso fruto, acumulado a lo largo de los años de esplendor y de dominio.
La palabra de Dios resonó en las calles, en las plazas, en los púlpitos, conmovía los corazones, hacía caer de rodillas a pueblos enteros, los civilizaba, los purificaba de sus abominaciones. Uno de los últimos destellos de eso, en nuestras tierras aquí, tal vez haya sido el Congreso Eucarístico del año 34. Quedan los vestigios fotográficos, algunos también documentos filmados, tal vez haya sido lo último. De esa manera se cristianizó al mundo pagano. La palabra de Dios renovó la faz de la tierra, lo que hizo primeramente en Palestina y después en la Europa cristiana y después de los descubrimientos, tanto en América como en África como en Oceanía. Esa palabra floreció en virtudes, en justicia, en caridad, en pureza, en heroísmos. Pero hoy esta palabra no se quiere oír. Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Podría venir nuestro Señor a todas y cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y decir, increpar a la gente, si os digo la verdad, ¿por qué no me queréis creer? Y una vez más lo del cardenal Pi. Habéis ensayado todo, ¿por qué no ensayáis la verdad? Porque no quieren, porque no son de Dios. Padre, pero es terrible lo que usted... No soy yo el que lo está diciendo, es Jesucristo. Como se los dijo a los fariseos de aquel entonces, se los dijo en la cara, se los sigue diciendo hoy en día. Es Él el que lo dice. No somos nosotros. Nosotros simplemente repetimos. Esa palabra no se quiere oír. Y luego viene la explicación. El que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Hoy se oyen las palabras de rebelión, de anarquía, las palabras de falsedad. Se presta atención a fábulas absurdas y estamos palpando las consecuencias en la vida social. Se oye la palabra de la carne, del demonio, que hacen germinar el vicio y la podredumbre. Pero la palabra de Cristo ha sido relegada al olvido. No se oye en la familia, no se oye en la escuela, no se oye en las iglesias. Mientras por todos lados se consignan cuadros de lascivia, de naturalismo, se glorifica la pasión, se canta al vicio. Y ya lo anunció San Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo. El Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios, enseñadas por hipócritas impostores. Vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina. Antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído, pero se volverán a las fábulas. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Y no me vengan a preguntar después, como en el 83 un seminarista, padre, ¿eso realmente lo dice San Pablo, está en la Sagrada Escritura o lo inventó usted? Lo dice San Pablo. Lo dice el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Vendrá un tiempo, decía San Pablo a Timoteo, que va a suceder todo esto. Y es lo que estamos viviendo. Conclusión, estamos en los últimos tiempos. Esta sociedad, pues, no es de Dios.
La descristianización es el carácter de nuestra época. La sociedad posmoderna no practica la ley de Dios. No solamente no escucha la palabra de Dios, sino que no practica la ley de Dios. Esta sociedad no oye la palabra divina y tampoco practica su ley, como aquellos judíos y fariseos que se limitaban a simples exterioridades. Hoy también muchos han reducido su vida a exterioridades sin obras de justicia ni de santidad. Y en muchos sus obras están en oposición abierta a la doctrina que profesan. Muchos quieren servir a Dios y a sus pasiones, quieren forjarse una religión de acuerdo con sus intereses, sus pasiones, sus egoísmos. Una religión cortada sobre medida como los trajes que se confeccionan, cada vez más cortitos, cada vez dejando más cosas al aire. Y sin fe, sin ley cristiana, los pueblos se precipitan al paganismo, a la corrupción, a la indiferencia, a la relajación de costumbres. Se descristianizan los pueblos y aparece esa raza de hombres descrita por San Pablo, frutos amargos de la separación de Dios. Y la sociedad posmoderna no solamente no escucha la palabra de Dios, no solamente no practica su ley, sino que persigue al mismo Dios. No creen, no practican y se alzan contra el mismo Dios. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Casi al final del Evangelio de hoy está esta frase, a punto tal que nuestro Señor tuvo que huir y se escondió. Así como a partir de ayer por la tarde se esconden nuestro Señor y por lo tanto también se esconden los santos, velamos la Santa Cruz, velamos las imágenes. La sociedad posmoderna persigue al mismo Dios. Entonces, al contemplar la cruz velada, las imágenes veladas, pensemos, significa que están persiguiendo a Dios. Están tomando piedras para tirárselas. Alzaron los judíos sus manos sacrílegas y quisieron apedrear al mismo Dios, pero él huyó. 15 días después, la liturgia nos mostrará que nuestro Señor, llegada su hora, se ofrece y lo crucificarán. Pero desde entonces, muchos se levantan contra Dios. Ya el judaísmo redivivo, ya las organizaciones anticristianas, ya una política atea, ya una ciencia o un sistema social que pretende borrar el nombre de Cristo en todas partes, ya un gobierno que lo destierra de la vida pública, ya los cismáticos, los herejes, los apóstatas desde el interior mismo de la Iglesia. Diversas persecuciones, cual más terrible que otra, todas tomaron piedras para tirárselas. Persiguen satánicamente a Cristo. Se han organizado asociaciones que profesan el ateísmo más descarado. Se hace intensa la propaganda. Se forma a la juventud en el odio a Dios. Y llevan como sacrílego lema: sin Dios y contra Dios. Si no lo creen, basta ver las manifestaciones de esas satánicas y sus adláteres, sin Dios y contra Dios. Se propaga el error, se propaga el vicio por las modas, las costumbres, las representaciones, el arte gráfico, la prensa, la cátedra. Se le hace cruda guerra, se excitan las malas pasiones y todas ellas, como al pie de la cruz, se dan cita para repetir: reus es mortis, es reo de muerte. Se protege a los enemigos de Cristo, mientras se persigue a sus fieles amigos. Y los pueblos viven sin Dios, sin luz, sin amor, sin caridad, sin pureza, sin esperanza. Y a pesar de su ingenuidad,
sin libertad. Son esclavos del demonio. Pueblos prontos a corromperse por los placeres, a destruirse por las guerras, a derrumbarse en los abismos de la anarquía. Y todo eso ciertamente clama y clamará pronto un restaurador, un guía, alguien que resuelva todo esto, y se les va a presentar y lo van a seguir. Ese otro al cual van a servir, el anticristo. Ya está todo preparado para que pidan que venga ese otro a remediar el caos. Y se los va a remediar satánicamente. Y volvemos a las 3 tentaciones del primer domingo de Cuaresma. Y tal es la descristianización de la moderna sociedad que vive sin fe, sin ley y sin Dios. Y sobre ella caerá el anatema del apóstol. Y si bien conocen que según lo establecido por Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. San Pablo habla concretamente de la homosexualidad, pero se puede aplicar a todo el resto. Si bien conocen que según lo establecido por Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Capítulo 1 de San Pablo a los Romanos. Para la vida eterna necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la humildad de corazón. Ahora bien, todo esto lo hallaremos cumplidamente en Jesús. Jesús es la palabra sustancial y personal de Dios, y por esa palabra suya ha querido Dios hablar a los hombres, mandando que todos le escuchásemos. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escuchadle. Jesús también es para nosotros la fuente de Espíritu de Dios. Desgraciado de aquel que pretenda virtud o felicidad sin el Espíritu de Dios, o que busque ese Espíritu divino prescindiendo de Jesús. Jesús, por fin, es para nosotros el modelo supremo, insustituible de humildad, de rectitud de corazón. Por lo tanto, pues todo lo tenemos en Jesús, acudamos confiadamente a Jesús, a su divino corazón, para que, recibiendo su palabra, bebiendo a raudales de su espíritu, aprendiendo de su amabilísima humildad, participemos copiosamente de su inefable santidad y de su felicidad eterna. Amen, amen, dico vobis, si quis sermonem meum servaverit, mortem non gustavit in eterno. En verdad os digo, si alguien escucha y guarda mi palabra, no gustará eternamente de la muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.